tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es viernes 12 de septiembre del 25. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio. Esta es la radio que está al día, la radio que hace preguntas. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta. Había una vez un profesor de sociología, treintañero para cuando se murió Franco, que hizo carrera académica en los 80 a la vez que cultivaba una muy provechosa carrera política. Militante con galones del partido de sus amores, que es el Partido Socialista, escaló como gurú demoscópico o como sexador de la opinión pública, digamos, en los años de gloria de Alfonso Guerra. Para la mayoría de los españoles, el apellido Tezanos no significaba en aquellos años gran cosa, pero para los comentaristas políticos, a los que aún nadie llamaba pomposamente analistas, para los comentaristas políticos, el apellido era sinónimo de lanzador de avisos, de oteador, de mensajero. Su Biblia era la revista Temas y su púlpito la Fundación Sistema y su padrino político Alfonso Guerra. La política los unió y la política los acabaría separando. Tezanos eligió caballo en la carrera a muerte que se disputó en el PSOE hace 8 años. Susana contra Pedro, Pedro contra todos, contra casi todos. Porque despertó simpatía Pedro Sánchez en aquella carrera en dos veteranos de la causa socialista. Uno muy conocido, que es José Borrell, y el otro no tanto, que es José Félix Tezanos. Paréntesis, Borrell ayer le dijo a Susana Griso que presentar presupuestos a las Cortes no es una cosa opcional, es una obligación constitucional y que, hombre, lo que uno no puede hacer es decir, no lo presento porque voy a perder la votación. Te la presenta y luego ya se verá lo que pasa, cierro paréntesis. La simpatía de Tezanos por Pedro Sánchez devino en afecto, yo creo que casi una especie de amor paternal por el joven dirigente moldeable que escuchaba sus diagnósticos como quien ve a Moisés bajando del monte en el que ha visto arder la zarza. Escogió bien Tezanos, elevado a la ejecutiva del partido y a la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias. O sea, Sánchez lo sentó cuando ya ganó la Secretaría General en el sillón que antes había ocupado Alfonso Guerra, que por cierto es el mismo sillón, presidencia de la Fundación Pablo Iglesias, en el que después sentaría a Santos Cerdán, año 2020, cuando Cerdán presuntamente ya trincaba. Bueno, entonces elevado Tezanos primero a la ejecutiva, a la Fundación, y elevado después, ya con Sánchez en el poder, en la Moncloa, a la presidencia del CIS, que es el portaaviones de la demoscopia en España, y desde el que ha podido significarse José Félix Tezanos, y es de justicia reconocérselo, como el presidente del club de fans de su jefe Pedro Sánchez. La afinidad se acabó convirtiendo en fervor y el CIS lo acabó convirtiendo en una exhibición mensual de sus filias, sus fobias y sus sesgos. Nada es tan revelador de la perfecta sincronía entre el sociólogo partidista y el gobierno para el que trabaja y que se supone que es el gobierno de todos. Nada es tan revelador como la pregunta de actualidad que cada mes escoge personalmente Tezanos para incluirla en el barómetro, ¿no? Cuando Sánchez tenía dificultades para ser investido presidente, Tezanos preguntó a los españoles si no habría que cambiar las reglas para la investidura de presidente. Cuando Sánchez decretó que la mayor amenaza para nuestro país era la desinformación y los bulos, Tezanos preguntó a los españoles si debería castigarse a quienes no se acogen a las fuentes oficiales. Ahora que Sánchez ha iniciado el curso proclamando la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático, no porque pretenda alcanzarlo, sino porque pretende recriminar a la oposición que no se lo compre, pues va Tezanos y pregunta, página 6, este último barómetro que se difundió ayer, ¿cree usted que es necesario en España un gran pacto de Estado sobre el cambio climático? La pregunta de actualidad siempre en sintonía con los intereses del amo. Nunca preguntó por la amnistía y nunca preguntará por las saunas, entiéndame. Porque lo bueno de Tezanos es que nunca falla. Nunca le falla a su partido, ¿se entiende? Luego ya en pronósticos electorales pues es otra cosa, porque ahí los hechos cantan y sus patinazos han sido bastante sonados. Bueno, sostiene Tezanos que el PSOE se ha disparado en intención de voto estas últimas semanas. Con su exsecretario de organización en la cárcel, todavía, en prisión preventiva, con el presidente esquivando a la prensa todo el verano y sufriendo de mala cara, con el gobierno palmando votaciones en el Congreso, los votantes pues parece que se apiadan y han regresado en multitud a arropar como nunca al presidente Sánchez. Casi un 33% de intención de voto, ¿eh?
que son 2 puntos más que en 2023. O sea, el amo va como una moto. Dale 2 Leires y un Cerdán más y se nos pone en el 35%. Dale otra ex amante de José Luis Ábalos y 36%, ¿no? Como la UCO le incrimine a algún ministro, mayoría absoluta. El PSOE está que se sale en la encuesta, pero es que entre Sumar y Podemos, peleados y todo, suman más de un 12% del voto, o sea, como cuando las elecciones del 23 que se presentaron juntos. Y Esquerra, que no llegó al 2%, ahora lo supera. Junts no. Este Junts, que ahora es de derechas, le regatea a Pedro Sánchez su aliento y resulta que ahora cae por debajo del 1%. Pues bien empleado está Junts, por hacer sufrir al presidente. Insensible Puigdemont al inquietante adelgazamiento de Pedro Sánchez. Bueno, el chute de autoestima demoscópico es innegable, chute de autoestima socialista. El único problema que genera pues es un problema de línea argumental, digamos. Porque un CIS como este, con esta expectativa de voto para el Partido Socialista, le desbarata a Pedro Sánchez el único argumento que él maneja para no convocar elecciones, aun no siendo capaz el gobierno por tercer año consecutivo de sacar adelante un presupuesto. Y el argumento que maneja, al menos en público, el presidente, pues es que hay que amarrar la legislatura porque si convoca, las derechas gobiernan España. Bueno, pues dice Tezanos, presidente, que no. Que si convoca, usted amplía su inexistente mayoría parlamentaria. A Yolanda Díaz, que reprocha al Congreso de los Diputados que dé la espalda a las encuestas que dicen que España quiere reducción de jornada laboral, 37 horas y media, le pregunté ayer aquí si el gobierno debería atender entonces a las encuestas que le piden elecciones. Y ella pues se mostró muy selectiva sobre qué sondeos deben ser atendidos. Siempre hablo de encuestas en las partes que tienen que ver con los elementos sociales. Es verdad que a los periodistas les interesa fundamentalmente la parte electoral. A mí no. La verdad es que fue una conversación bien interesante, creo yo. La que mantuvimos ayer aquí con la vicepresidenta 2 del Gobierno de España, precisamente porque es la vicepresidenta 2. Veamos, es la número 3 del Gobierno, ¿no? Veamos entonces resumen de lo de ayer. La número 3 del Gobierno admite que el Gobierno al que pertenece está incumpliendo la Constitución al negarse a presentar el proyecto de presupuestos a las Cortes. Pero no solo porque sea una obligación constitucional, que lo es que es una obligación política. ¿Por qué hay miedo a perder? La número 3 del Gobierno de España admite que el Parlamento que salió de las urnas en 2023 es mayoritariamente conservador porque Junts per Catalunya lo es. Pero Junts no forma parte del bloque progresista. Pero usted piense que... No, yo nunca... yo no sé quién ha dicho esto, yo no lo he afirmado jamás. ¿Usted nunca ha visto a Junts como progresista? No lo he dicho en mi vida, me han escuchado. Yo creo que nadie le habló así a su país y a Junts ayer. Forma parte nadie del gobierno, quiere usted decir. No sé, yo hablo de mí misma y yo no he dicho eso. La número 3 del Gobierno de España admite que el gobierno al que pertenece ha sacado adelante la amnistía a sabiendas de que iba en contra del sentir mayoritario de la sociedad. Si usted es consciente, el gobierno es consciente de cuál es la opinión mayoritaria en la sociedad y entiende que no se debe ir en contra de la opinión mayoritaria, es que ustedes han sacado adelante una ley de amnistía que no tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad. Pero... Estoy de acuerdo, dijo. Estoy de acuerdo. Y la número 3 del Gobierno de España, y esto seguramente es lo más llamativo, o fue lo más llamativo, la número 3 del Gobierno de España presume de haberle frenado los pies, o parado los pies, a Junts per Catalunya en su intento de imponer peajes que nada tenían que ver con la reducción de la jornada laboral a cambio de apoyarle al gobierno esa reforma. Yo tengo límites y no voy a entregar mi país. No lo voy a hacer. Sé muy bien lo que represento. Y ayer le he dicho a Junts una posición política que creo que nunca se había escuchado en España. Uno, lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje. Recapitulo por si no se ha entendido. La vicepresidenta del Gobierno de España presume de haber dicho en el Congreso lo que nadie antes le dijo a Junts y lo que España necesitaba escuchar, que hay límites
y que no se puede ceder al chantaje. Negociar es negociar, no es tener una posición de fuerza en la que uno tiene, cree que tiene una llave, ¿no? Y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester. No es así. La vicepresidenta que primero blanqueó a Puigdemont, porque fue la primera, revolviéndose ahora contra el uso que hace Puigdemont de sus 7 diputados en el Congreso, que esa es la llave. Esa es la llave que hizo posible que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente. Y que de rebote hizo posible que Yolanda Díaz siguiera siendo vicepresidenta. La llave de derechas a la que ambos deben el cargo que hoy desempeñan. Dicho todo esto, a 11 de septiembre, o sea, ayer, fiesta oficial en Cataluña, la Diada. Y en otros tiempos, al menos, la fiesta independentista, en la que Junts y Esquerra Republicana sacaban pecho. Junts, Esquerra, la ANC, Òmnium Cultural, el resto de actores necesarios que llevaron las instituciones catalanas a su mayor crisis en aquellos años de borrachera del procés. La resaca al independentismo se le está haciendo larga. Ayer, ya más por costumbre que por ambición, varios miles o decenas de miles de personas se echaron a la calle y, echaron la tarde en la manifestación de Estelada y Relicario, y se dejaron acunar por la letanía doliente de Lluís Llach con su discurso de la marmota. Des de les entitats us reclamem, partits, que trobeu camins d'entesa i que aprofitant la força de l'independentisme, que la vostra i la nostra voluntat de ser poble català ja és per sempre un camí sense retorn. Al conejito de Duracell, al conejito independentista, se le han agotado las pilas. 10 años encasillado en la misma canción, que si la opresión del Estado, que si la justicia española, que si la lengua amenazada. 10 años encasillado, incluido Lluís Llach, en esta canción tan pobre, tan simple, tan mala y tan aburrida.